Quería empezar lanzando una pregunta para reflexionar. Eh, si consiguieses o si consigues eso que tanto deseas o eso por lo que tanto estás pidiendo a Dios, eso que está ahí en tu mente desde hace tiempo, ¿qué pasaría después? ¿Vale? Vuelvo a repetir la pregunta. Si consigues eso que tanto deseas, por lo que tanto estás pidiendo a Dios, eso que lleva tanto tiempo ahí en tu mente, ¿qué pasaría después? Mira, me ponen efectos especiales y todo. Hoy vamos a hablar del éxodo, de la salida de Israel de Egipto. Los que estuvisteis en el taller del viernes lo estuvimos viendo un poco también. Este es uno de los momentos clave del Antiguo Testamento, es de los más importantes para entender el pueblo de Israel, lo que es y cómo se va desarrollando luego su historia, quizá hasta el día de hoy. Y como estuvimos viendo también el viernes, Israel, en cierto modo, de muchas formas y en muchos sentidos, nos representa también a cómo somos nosotros. Así que nos viene bien aprender un poco y ver la historia de cómo fue Israel y lo que fue pasando y cómo fue reaccionando para entendernos un poco a nosotros mismos. Por hacer un repaso, antes de ir al texto al que quiero llevaros en concreto, recordamos que, o escuchamos por primera vez, o lo que sea, que el pueblo de Israel está en Egipto. Hacía unos 400 años antes, toda la familia de Jacob, unos 12 hijos, con sus mujeres, sus hijos, sus nietos y tal, se habían mudado a Egipto y eran una familia tradicionalmente de pastores nómadas, iban de un lado para otro buscando pastos para alimentar a sus rebaños, pero ahora viene un gran hambre y se mudan a Egipto, que es un sitio más rico y próspero, y entonces va toda la familia. Allí llegan, en un principio llegan por todo lo alto, os sonará, a lo mejor habéis visto la peli de Joseph, el príncipe de los sueños. Llegan por todo lo alto la familia de Jacob, porque José es el gobernador de Egipto, que ha estado gobernando Egipto en el periodo de hambruna ahí. Pero según pasan los años, se acaban convirtiendo en unos inmigrantes más en Egipto y ya nadie se acuerda muy bien de qué pintan allí. Egipto empieza un poco a sospechar de ellos, a mirarlos un poco con recelo. No les gusta porque son inmigrantes, son de fuera, encima son muy numerosos, tienen un montón de hijos, están cada vez creciendo más y empiezan a sospechar un poco de este pueblo. Los ponen impuestos, los hacen trabajar para ellos y para evitar que sigan creciendo en número, a lo mejor os suena también esta historia, Faraón decide matar a todos los niños hebreos que nazcan en Egipto. Pero Dios tiene un plan y hay un niño que consigue escapar de la muerte, se llama Moisés, y se cría con la hija de Faraón. Cuando crece tiene un encuentro personal con Dios muy directo en medio del desierto, en el monte Sinaí, y Dios le dice que ha visto cómo sufre su pueblo, cómo sufren los hebreos en Egipto, y que no ha olvidado la promesa que le hizo a Abraham. A Abraham le había prometido que iba a darle una gran descendencia, que de él iba a surgir una gran nación y que iban a concederles la tierra de Canaán. Así que Dios elige a Moisés para que vaya a hablar con Faraón, le convence de que vaya porque Moisés está un poco... no quiere ir, ¿para qué nos vamos a engañar? No se ve capaz, le cuesta hablar, hace aguas por todos sitios el plan, pero Dios le convence y le dice que él es la persona que Dios ha elegido para llevar a cabo esta tarea y le da a la ayuda de su hermano Aarón. ¿Vale? Por aquí nos va sonando la historia. Moisés va a hablar con Faraón y le pide que le deje marchar a su pueblo. Aquí os dejo una sugerencia para, si queréis leer algo, si no sabéis qué leer esta semana o si os llama la curiosidad, os dejo una sugerencia para leer en casa. Leer, está entre Éxodo 5 y 10, son todo el proceso de Moisés con Faraón hablando y todas las plagas y eso. Y os animo a que leáis y os fijéis en qué es exactamente lo que Moisés le pide a Faraón, porque es interesante, pero no lo vamos a hablar hoy. Pero os lo dejo ahí por si queréis mirarlo en casa. Pero bueno, el caso es que Faraón se niega, no quiere dejar a Israel que salga y Dios envía las 10 plagas para convencerle de que deje ir al pueblo, para convencer a su pueblo y para convencer a los egipcios de que Él es el Dios verdadero. En todas estas plagas Dios
hace una distinción y protege a su pueblo para que las plagas no les afecten. Finalmente, cuando muere su hijo, Faraón se acaba convenciendo y deja ir a los hebreos y les dice: iros y no volváis más, que si no va a ser la ruina esto. Y los hebreos salen de Egipto con todas las prisas, incluso los egipcios le dan regalos para llevarse. Dios todavía les libra una vez más porque los egipcios se arrepienten, o nos suena la idea que llegan al mar y les están persiguiendo los egipcios por detrás, pero Dios aún así les libra y abre el mar y Israel puede pasar y los egipcios se ahogan y Israel está a salvo. Este es el resumen así muy rápido que os he hecho, pero ahora para que nos hagamos a la idea, Israel ha cruzado el mar, Dios ha hecho un montón de maravillas y prodigios, tanto en Egipto, ahora delante del Mar Rojo. Después de toda esta tensión ahí que parece que no les dejan salir, que sí, pero luego les vuelven a perseguir, podemos imaginarnos ya la imagen, además si habéis visto El Príncipe de Egipto, es como acaba, ¿no? Está el pueblo de Israel al otro lado del mar, viendo a lo lejos lo que queda atrás de donde acaban de salir, Egipto, el mar y todo, y ellos al otro lado, libres al fin, y después de haber visto a Dios intervenir de una multitud de maneras muy grande para rescatarlos. Y ahora se dirigen a su destino, que es la tierra prometida, lo que Dios les ha dicho que les va a conceder, pero antes van a pasar por el monte Sinaí, que es donde el pueblo va a encontrarse con Dios. Es donde, si os acordáis que lo acabo de decir, Moisés mismo se había encontrado con Dios y donde Dios le había dado el encargo de ir a hablar con Faraón. Entonces, antes de ir a la tierra prometida, van a pasar por el monte Sinaí. Y es este momento el que quiero leer. Os he hecho todo este resumen para que entendamos de dónde venimos, todo lo que ha vivido Israel hasta este momento, la promesa que Dios le ha dado, que es continuación a su vez de las promesas que ya les había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos ahora libres, al fin, en el desierto, dirigiéndonos al monte Sinaí para encontrarnos con Dios. Si me acompañáis, quería leer con vosotros Éxodo 19, del 1 al 13. Son solo 13 versículos, os voy a dejar unos minutos para que lo leáis cada uno en vuestra Biblia y cuando lo hayáis acabado de leer lo leemos también en voz alta, así os podéis concentrar y fijaros bien en lo que dice el texto. Y ahora lo leemos y hay algunas cosas que os quería comentar. Dice: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto del Sinaí acamparon allí, frente al monte. Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esto es lo que es de decir a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas las palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así no volverán a dudar de ti. Moisés transmitió al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás límites alrededor del pueblo, y dirás: atención, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que toque el monte sin duda morirá. No lo tocará mano alguna, porque será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal o sea hombre, no quedará con vida. Cuando resuene la bocina, subirán al monte. Como os decía, hemos llegado al momento cumbre. Dios ha liberado a los hebreos de Egipto, Dios ha liberado al pueblo de Israel de Egipto, los ha sacado para que sean su pueblo especial. Y ahora van camino del desierto, al monte Sinaí, a encontrarse con él. Es como la culminación de lo que Dios quería
hacer con ellos. Y Dios, vemos aquí en este pasaje que establece unas normas que a nosotros nos pueden quedar un poco raras. En un primer, Dios les dice al pueblo, en un primer momento es muy importante que no os acerquéis al monte, porque voy a descender y el que se acerque puede morir. Pero luego, si os fijáis, al final del 13 dice, cuando suene la bocina, subís al monte. ¿Vale? Les dice como en dos tiempos. Va a haber un primer momento en el que voy a bajar al monte y va a estar mi presencia allí y no podéis acercaros porque es peligroso. Pero cuando escuchéis la bocina, podéis subir y podéis encontraros conmigo. Todo este protocolo, eso, como decía, se nos puede hacer un poco raro a nosotros, pero lo podemos comparar, por ejemplo, con como pues estas tradiciones que había que ya no las tenemos tanto, pero por ejemplo en las bodas estaba la tradición de que el novio no podía ver a la novia y si veía a la novia con el vestido era mala suerte y iba a ir el matrimonio fatal y tal. Entonces era como este momento de tensión, no se puede ver ni nada hasta que llega el momento y entonces sí. Hoy en día no lo solemos hacer y de hecho como que la sociedad moderna no nos gustan estos protocolos tan establecidos y no le vemos el valor o la gracia a este tipo de cosas, pero tiene cierta belleza el saber parar y cuando es el momento disfrutarlo de él. Y la Biblia siempre juega un poco en estos dos niveles, mostrar que Dios es infinitamente santo, que es hacernos conscientes de la gran distancia que hay entre nosotros y Él, hacernos ver lo pequeños y indignos que somos de poder acercarnos a Él, pero a la vez mostrar que a la vez infinitamente santo es infinitamente accesible y que podemos acercarnos a Él gracias a que Él mismo es el que toma la iniciativa y nos dice ahora podéis acercaros. Así que llega el momento del encuentro, pero vamos a leer lo que pasa. En el propio capítulo, Éxodo 19, voy a leer los versículos 16 al 19. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. ¿Vale? Llega el momento de encontrarse con Dios, empieza todo, la tierra a temblar, humo, truenos, relámpagos, todo ahí súper impresionante. Es toda una performance, pero Dios ya había hecho también cosas muy grandes antes con ellos en Egipto. Y en medio de esto, después de esto viene el capítulo 20, que no lo vamos a leer, pero lo conocemos, aunque sea de oídas desde pequeñito, los 10 mandamientos, que los judíos llaman las 10 palabras. Y esto es así, lo llaman de hecho las 10 palabras, porque este trozo, lo que conocemos como los 10 mandamientos, Dios lo dice audiblemente con su voz a todo el pueblo. Todo el pueblo puede escuchar a Dios diciendo los 10 mandamientos. Si leéis Éxodo 20, os vais a dar cuenta que no pone que todo el pueblo escuchó la voz de Dios diciéndolo. Pero en Deuteronomio, cuando Moisés cuenta cómo sucedió esto, dice que Dios lo habló y todo el pueblo lo pudo escuchar. Así que tenemos, haceros la imagen, estamos debajo del monte, está temblando todo, truenos, relámpagos, un poco estresante, estresante todo, y se escucha la voz de Dios dando los 10 mandamientos a su pueblo. Y vamos a ver, cuando acaba, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, del 1 al 17, vamos a ver cuál es la reacción del pueblo.
Leo Éxodo 20, del 18 al 21. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté entre vosotros y no pecáis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Resulta que tienen tanto miedo que el pueblo decide que no quiere tener relación directa con Dios. Prefiere que Moisés sea el intermediario. Le dice, esto es demasiado para nosotros no vamos a subir al monte a enfrentarnos con este Dios que nos da tanto miedo. Ve tú, que te diga lo que sea y bajas y nos lo dices. Igual que Moisés ya había sido el intermediario entre Dios y Faraón, ahora el pueblo dice, no, sigue de intermediario y le toca el papel de ser intermediario entre Dios y el pueblo. Pero no era lo que Dios había querido. Dios les había dicho, en el capítulo anterior lo hemos leído, les había dicho, al principio vais a tener miedo y vais a tener que esperar por vuestro bien, pero luego vais a tener que sobreponeros a vuestro miedo y acercaros a relacionaros conmigo. Escucho voces. ¿Os dais cuenta de lo deprimente que es esto? Ahora he leído, pero imaginaos lo deprimente que debió resultar esto para Dios. Dios acaba de sacar al pueblo de Egipto, ha hecho 1000 maravillas, ha hecho todo súper impresionante para que ellos sean conscientes de que Dios les ha elegido como un pueblo especial y los ha traído al monte para encontrarse con ellos y de repente ellos dicen, nada, mejor no queremos relacionarnos contigo, que vaya Moisés y que nos cuente. De forma que los 10 mandamientos son las únicas palabras que Dios dirige directamente a su pueblo y de ahí en adelante todo se hace a través de Moisés como mediador. Es un poco triste cómo Israel ha ido avanzando hacia este momento y de repente cuando llega el momento clave de adquirir ese pacto con Dios, de ser realmente ese pueblo especial, deciden dejar la labor en medio de un mediador. Y vemos las consecuencias de esto en unos capítulos más tarde, porque Moisés sube al monte, ya que se lo mandan y no quieren tampoco ellos estar en medio. Moisés sube al monte, está hablando con Dios, Dios le da una serie de normas para que quiere que transmitan al pueblo. Y como Moisés tarda en bajar por todo lo que le está diciendo Dios para transmitir al pueblo, entre medias el pueblo hace algo, que a lo mejor a algunos os suena también. Vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 6. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él recibió de sus manos toda aquella cantidad, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado al Señor. O, en otras versiones, mañana será un día de fiesta dedicado a Yahvé. Resulta que como Moisés está tardando mucho en la labor que el pueblo le ha encargado de ir y mediar entre Dios y ellos, se le hace demasiado largo y deciden fabricarse su propio Dios. Cogen todo el oro que tenían y fabrican una imagen de un becerro. Pero lo más curioso aquí, y lo más triste a la vez, es que no es que se inventen un Dios nuevo. No es que digan, ahora creemos, este es nuestro Dios, este es Baal. No. Es que dicen que ese es el Dios que les sacó de Egipto y que ese Dios, ese becerro que han construido, ese becerro es Yahvé, es el Señor que les ha sacado de Egipto.
No les gustaba el dios del monte, este dios que parecía peligroso y al que no se querían acercar, y prefieren esta versión de háztelo tú mismo, de este becerro de oro. Y las consecuencias de estos dos momentos los vemos a lo largo de todo el libro de Éxodo y de Números también. Israel sigue el camino después de este fracaso en el Sinaí en el que ellos deciden no relacionarse directamente con Dios, sigue el camino hacia la tierra prometida, pero cuando llegan ahí a las puertas de la tierra prometida, se echan atrás y no quieren pasar. Una vez más tienen miedo y empiezan a decir que para eso hubiese sido mejor quedarse en Egipto. De hecho, empiezan a hacer planes y empiezan a ver a quién pueden poner a cargo para que les vuelva a llevar a Egipto otra vez. Al final lo que hacen es quedarse dando vueltas en el desierto años y años hasta que pasa toda esa generación y ya es la siguiente la que realmente sí que acaba entrando en la tierra prometida. Pero durante todo ese tiempo hay varias veces que siguen diciendo otra vez ¿para qué nos ha sacado Dios de Egipto? ¿Para qué nos ha sacado Moisés de Egipto? Para esto estábamos mejor allí, lo que tenemos que hacer es volver a Egipto. Eh, Toda esta historia de Israel está Dios haciendo grandes maravillas, Israel diciendo mejor no nos relacionamos contigo, vamos a poner algo entre medias porque eres peligroso, y luego haciéndose su propio Dios como a ellos les parece mejor, me hacía reflexionar y me hacía también reflexionar en la pregunta que os he dejado al principio. Y la pregunta que me hago es ¿por qué seguimos a Dios? ¿Por qué somos cristianos? ¿Es para conseguir algo? ¿Un mejor trabajo? ¿Mejorar las relaciones con la familia? ¿Tener mejor salud? ¿Que nos sane de alguna enfermedad? ¿Tener que vayan mejor las cosas económicamente? ¿O somos cristianos simplemente para librarnos del infierno? A veces los evangélicos ponemos tanto énfasis en el infierno, en el infierno, en el infierno y en la salvación como librarnos del infierno, que parece que la única razón para seguir a Dios es evitar el infierno. Y es, bajo mi punto de vista, una visión un poco pobre de lo que es el cristianismo y de lo que es Dios. Igual que según lo que hemos leído hoy, el único interés que tenía Israel era librarse de Egipto y tener su propia tierra. Lo que había en medio, que era conocer a Dios, no les importaba demasiado. Y no fueron capaces de darse cuenta que el plan de Dios era mucho más amplio que simplemente ponerlos en una tierra y que tuviesen su propia nación, que era que fuesen su pueblo especial, su pueblo escogido y que tuviesen una relación especial con Él. Igual nosotros también tenemos que saber que Dios quiere mucho más con nosotros que simplemente todo lo que nos pueda dar o todas las bendiciones que le podamos pedir, y que tiene mucho más para nosotros incluso que simplemente librarnos del infierno. Quiere que seamos sus hijos, con todo lo que ello conlleva. Quiere que podamos tener una relación con Él y le costó un gran precio que lo podamos hacer sin intermediarios, como para que nosotros los intentemos poner. La relación con Dios es compleja, como todas las relaciones, y a veces nos cuesta manejar la idea de que Dios es a la vez infinitamente santo, infinitamente superior a nosotros, pero a la vez infinitamente accesible, igual que le costaba a Israel. Israel escuchó los 10 mandamientos de la voz de Dios, las 10 palabras, eh, y vieron que eran incapaces de llegar a esos estándares, que no cumplían lo que estaban escuchando de Dios. Así que prefirieron no adentrarse en lo que me gusta, como lo llama Éxodo 20, en la oscuridad en la cual estaba Dios, a la que fue Moisés. Pues ellos prefirieron no meterse en esa oscuridad por miedo fallamos tanto, nos llegamos a los estándares que acabamos de escuchar de Dios, que no preferimos quedarnos fuera. Y si Dios les consumía por ser insuficientes, prefirieron quedarse viendo las cosas desde fuera. Y nosotros, a veces, nos puede pasar esto a nosotros también, que nos sintamos profundamente insuficientes, lo cual no es la realidad, pero puede pasar que prefiramos no acercarnos demasiado a Dios. A lo mejor sí que nos sentimos cómodos viniendo a la iglesia, un poco viendo las cosas desde la distancia, pero no queremos dar el paso de querer realmente conocer a Dios porque vemos que es demasiado para nosotros, nos sentimos insuficientes, nos sentimos indignos y
preferimos ver las cosas desde la barrera y es algo que nos puede pasar. Y el riesgo, como le pasó a Israel, de no querer enfrentarnos a la realidad de un Dios que es complejo, que es infinitamente santo, pero que a la vez es infinitamente accesible, es que te acabas haciendo tu propio Dios. Me gustó mucho la idea que dijo Fernando en el retiro en Ciudad Real, de que a veces, en vez de tener fe en Dios, podemos acabar teniendo fe en nuestra propia fe, en lo que nosotros creemos y acabar haciendo como un ídolo de ella. Y me gustó mucho esa idea y creo que es algo que nos puede pasar cuando encontrarnos directamente con Dios o atrevernos a relacionarnos directamente con Dios nos da miedo, podemos acabar creándonos nuestra propia idea de cómo es Dios y acabar teniendo más fe en lo que nosotros creemos que en el propio Dios. Si lo que me interesa de Dios es que me sane, voy a hacerme la imagen del Dios que me sana. Si lo que me interesa de Dios es que me bendiga, voy a hacerme la imagen del Dios que me bendice. Si lo único que me interesa de Dios es que me libre del infierno, pues voy a hacerme la imagen del Dios que me libra del infierno. Pero la invitación que quería dejaros hoy es a dejar un poco a un lado lo que quiero que Dios haga, incluso lo que Dios ha prometido que vaya a hacer en mi vida, y a enfocarme en conocer a Dios y a dejar, atrevernos a cruzar esa barrera que a veces nos ponemos nosotros mismos de no quiero adentrarme más por miedo a que Dios me rechace o a que Dios o por miedo a cómo es Dios. Y la invitación hoy es a descubrir a Dios con toda su complejidad. A veces puede que nos dé miedo, lo hablábamos también en el taller del Antiguo Testamento, que a veces leemos el Antiguo Testamento y nos da miedo lo que leemos y no sabemos cómo reconciliar lo que vemos de Dios ahí con lo que creemos de Dios, pero para nosotros es imposible llegar a comprender por completo a Dios y por eso nos pasan estas cosas, pero a veces también vemos cosas en el mundo o cosas en nuestra propia vida que nos hacen dudar de si Dios es tan bueno como creemos. Pero sabemos que si nos atrevemos a acercarnos a Dios, si nos esforzamos por conocerle más, Él no nos va a rechazar. Y a la vez Dios es respetuoso y comprensivo, aun si le sigues por interés, o si solo quieres relacionarte con Él por medio de mediadores, si tú lo que quieres es venir solo a la iglesia y luego no involucrarte mucho más en una relación con Él, Él lo va a respetar, no te va a echar, no te va a decir, ¿para qué vienes? Fuera. Eh, es bastante más comprensivo de lo que a veces somos nosotros. Igual que con Israel, respetó su decisión, él quería que subiesen al monte, que se relacionasen con él, pero ellos no quisieron y le dijeron, queremos un mediador. Y él dijo, pues vale, vosotros os lo perdéis. E igual es Dios con nosotros, es bastante comprensivo, pero es una pena también que no nos atrevamos a adentrarnos un poco en lo que realmente es una relación con Dios. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si Israel en ese momento, en vez de decir Dios, no queremos relacionarnos contigo, queremos a alguien entre medias, si hubiese decidido realmente subir al monte y encontrarse con Dios tal cual era? Y quién sabe qué puede pasar si nosotros nos atrevemos también a relacionarnos con Dios directamente, a ir más allá de simplemente los mediadores que supone la Iglesia y el que otros te digan cómo es Dios. Quién sabe qué puede pasar si nos atrevemos a directamente ir a conocer a Dios. Amén. Pues voy a acabar orando y por mi parte estaría. Señor, muchas gracias por quién eres. Señor, muchas gracias por que nos has dejado la Biblia como un testimonio de cómo eres y cómo te comportas con nosotros y lo mucho que te importamos y lo mucho que estás dispuesto a sacrificar por nosotros. Perdónanos si a veces nos centramos más en el interés, Señor, en lo que podemos conseguir de ti, en qué puedes hacer por nosotros, o en simplemente librarnos de lo mal que suena el infierno, Señor. Perdónanos si a veces no valoramos realmente quién eres tú como Padre nuestro, Señor. Ayúdanos a superar los miedos, a superar las reticencias que podemos tener de acercarnos a ti, de hablar contigo, de leer la Biblia, a todo el miedo que podemos tener a
a lo que nos podemos encontrar, Señor. Ayúdanos a dar ese paso, a relacionarnos contigo, Señor, y a estar receptivos también, Señor, para poder sentir tu amor, a poder sentir que igual que hiciste con Israel, Señor, tú nos miras de una forma especial y quieres que seamos tus hijos, Señor, y que podamos hablar contigo como habla un hijo con un padre, Señor. Ayúdanos a sobrepasar ese miedo a lo desconocido, Señor, ese miedo a no poder controlarte, porque ese es un Dios que se escapa de nuestra comprensión, Señor, y de nuestro control. Ayúdanos a dejarnos, a dejarnos ir a nosotros mismos, Señor, y a que tú puedas tomar el control, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho en Jesús, gracias porque podemos acercarnos a ti confiados en que no nos rechazas. Señor, gracias porque has eliminado todas las barreras que una y otra vez hemos intentado poner, Señor, y te pido que sigas eliminándolas porque, Señor, al final somos humanos y seguimos luchando contra la gracia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a valorarlo y ayúdanos a amarte, amarte de forma genuina por quien eres. Amén. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.